Hola y bienvenidos al screencast de Paul Paulito acerca de la arquitectura del sistema Linux. Hoy veremos los procesos y archivos relacionados durante el inicio de un sistema en Linux. Este screencast explica el proceso de puesta en marcha de un sistema Linux desde el BIOS hasta la pantalla de logueo. También veremos cómo se pueden establecer las opciones de arranque en el kernel al inicio y cómo los logs resultantes pueden ser leídos. Usted aprenderá los siguientes temas: BIOS, bootloader, kernel, init, el archivo var log messages y dmsg. El proceso de inicio de un sistema Linux. Después de encender el computador, el BIOS inicializará primero. Luego del BIOS se ejecutará POST, que significa Power on Self-Test por sus siglas en inglés, o autodiagnóstico al encender. POST es el encargado de controlar que todos los componentes básicos de hardware conectados a la PC estén en pleno funcionamiento. De acuerdo a los ajustes en el BIOS preestablecidos, el medio de arranque es identificado. Luego se identifica el MBR, que significa Master Boot Record por sus siglas en inglés, y este mismo es cargado últimamente. El MBR consta de los primeros 512 bytes en el disco primario o secundario del sistema. En el MBR existe un segundo gestor de arranque, conocido como bootloader en inglés, denominado Lilo o Group. El gestor de arranque es capaz de acceder a las diferentes particiones para seleccionar el sistema operativo deseado y poder iniciarlo. En el caso de Groove, que en casi todos los sistemas más nuevos es el gestor de arranque por defecto, el MBR lee la información del archivo /boot group menu.lst. Este fichero especifica, entre otras cosas, dónde se encuentra el núcleo kernel necesario para el inicio del sistema. Desde dentro del menú de Group también se pueden pasar parámetros especiales de arranque y otras opciones al kernel. Esta opción podría ser, por ejemplo, deshabilitar el soporte para ACPI. En este punto se inicia el gestor de arranque del núcleo Linux. En la mayoría de los casos en esta etapa, el disco RAM inicial, también llamado initrd, entra en funcionamiento. initrd proporciona todos los módulos del núcleo necesarios que el kernel puede cargar de ser necesario. Esto podría incluir, por ejemplo, módulos de un sistema de archivos o un controlador RAID. Si el núcleo está inicializado, se inicia el programa init. Init inicia ahora los diversos servicios del sistema Linux, también llamados demonios. El proceso init es el padre de todos los procesos y el ID del proceso es 1 por defecto. De acuerdo con la configuración del archivo /etc init-tab, init ahora inicia el sistema de acuerdo con el nivel de ejecución deseado, o run level en inglés, y se ejecutan todos los scripts necesarios. El proceso de arranque es finalizado y el sistema Linux está listo para poder ser utilizado por el usuario. Archivos log de arranque. Todos los sistemas Linux registran todos los mensajes del sistema en una especie de cuaderno de bitácora. El demonio o servicio que escribe esta bitácora se llama syslogd. Por defecto, syslogd escribe todos los mensajes del sistema en el archivo /var log messages. En el archivo /var log messages se encuentran mensajes del kernel capturados durante el proceso de arranque, pero estos mensajes no son completos. Para iniciar syslogd, el kernel tiene que cargarse primeramente y luego el sistema de archivos debe ser montado. Este no es el caso al inicio del proceso de arranque. Nota importante sobre el diagnóstico de problemas relacionados con el kernel. Los mensajes de arranque más interesantes del núcleo no se encuentran en el archivo /var log messages, debido a que syslogd no es cargado antes de la generación de los mensajes. Por lo tanto, el núcleo guarda todos los mensajes importantes en la memoria del sistema durante el proceso de arranque. Para leer estos mensajes se utiliza el programa dmsg. Los mensajes leídos mediante el programa dmsg contienen información concerniente a los componentes fundamentales del sistema, como el BIOS, CPU, RAM,
la administración de energía, controladores USB y controladores de disco. Resumiendo, después de encender el computador, el BIOS inicializará primero. Luego del BIOS se ejecutará el POST, que significa Power On Self Test por sus siglas en inglés, o autodiagnóstico al encender. De acuerdo a los ajustes en el BIOS preestablecidos, el medio de arranque es identificado, luego se identifica el MBR, que significa Master Boot Record por sus siglas en inglés, y este mismo es cargado últimamente. En el MBR existe un segundo gestor de arranque, conocido también como bootloader en inglés, denominado Lilo o Group. Desde dentro del menú de Group también se pueden pasar parámetros especiales de arranque y otras opciones para el kernel. En este punto se inicia el gestor de arranque del núcleo Linux. initrd proporciona todos los módulos del núcleo necesarios que el kernel puede cargar de ser necesario. Si el núcleo está inicializado, se inicia el programa init. Init inicia ahora los diversos servicios del sistema Linux, también llamados demonios. De acuerdo con la configuración del archivo /etc inittab, init ahora inicia el sistema de acuerdo con el nivel de ejecución deseado, o run level en inglés, y se ejecutan todos los scripts necesarios. El proceso de arranque es finalizado y el sistema Linux está listo para poder ser utilizado por el usuario. En el archivo /var log messages se encuentran mensajes del kernel capturados durante el proceso de arranque, pero estos mensajes no son completos. El núcleo guarda todos sus mensajes importantes en la memoria del sistema durante el proceso de arranque. Para leer estos mensajes se utiliza el programa dmsg. Puntos de estudio. Memorice las diferentes etapas del proceso de arranque. LPI espera que pueda demostrar los conocimientos fundamentales en este ámbito. Estudie la sintaxis del archivo /boot group menu.lst y establezca el valor 10 al tiempo de espera, timeout en inglés. ¿Qué sucede cuando se reinicia el sistema? Busque más información acerca de los temas MBR, gestor de arranque, initrd e init. ¿En qué etapa se inicia el kernel y qué proceso anterior logra que éste se inicie? Los parámetros disponibles del kernel se pueden encontrar en el archivo kernel-medio parameters.txt. Tome un poco de tiempo para estudiar este archivo. Utilizando la ayuda de Internet, descubra cuáles son los parámetros del núcleo más utilizados y estúdielos. ¿Qué identificación del proceso o ID está reservado para el programa init? Explique por qué razón syslog-d no puede registrar todos los mensajes del proceso de inicio. Explique de dónde proviene la información recibida por el programa dmsg. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro screencast de Paul Paulito. Mi nombre es Roberto Hellerin y espero poder encontrarlos la clase que viene. ¡Hasta pronto!